Bueno, buenos días. Voy a empezar con una historia. Mirad, este de aquí es Juan. Es un niño de 5 años, en el 1980, con un padre pues, que llevaba una agencia de viajes en un barrio de Barcelona, pequeñita, y una de las cosas que le extrañaban es que pasaba por delante de una carnicería y estaba lleno de gente. O pasaba por una panadería y también había una cola de gente comprando el pan, ¿no? Pero en la agencia de viajes de su padre, pues lo que había eran arañas. Lo que había era que de vez en cuando sí entraba alguien, pero no había mucha concurrencia. Entonces, bueno, él creció con esta idea y de vez en cuando preguntándose, ¿cómo puede ser, papá, que en nuestra tienda no haya tanta gente? Bueno, el caso es que se hizo algo mayor y en el 95, de hecho en el 93, comenzó la universidad y ahí es donde por primera vez, lo primero que conoció fue Internet. Enseguida había unas aulas en las que por primera vez le explicaron lo que era Internet, empezó a navegar con Netscape, empezó a conocer lo que eran los buscadores, pero además, como hacía ADE, empezó a entender lo que significaba el marketing. De hecho, sí que sabía lo que era la publicidad, como todos, porque lo vemos en la televisión. Pero ahí es donde descubrió realmente que a través de una serie de técnicas, como vosotros sabéis, pues lo que puedes hacer es promocionar un producto, darle más relevancia y conseguir que al final pues, se venda más. Un par de años más tarde, acaba la universidad, se vuelve a negocio su padre y dice, oye, papá, mira, tú ocúpate de temas operativos y yo me voy a encargar de la parte de clientes, me voy a ocupar de la parte de marketing. Y lo que hizo fue montar una página web, montar algunos displays, adornar un poco el escaparate y hacer algunos cambios. Y con estos cambios, pues algunos clientes más sí cabían por ahí, pero tampoco demasiados. O sea, realmente ahí faltaba algo. No sabía aún encontrar la fórmula para realmente empezar a tener un negocio rentable. De donde él venía, que además era un tío muy tecnológico, pues estaba muy al tanto de las cosas que pasaban, y aparte ya conoció Google, y Google ya había empezado, llevaba un tiempo funcionando. En el 2000, pues nace Google AdWords. Y como él era de los que estaba siempre al tanto de lo que pasaba, dijo, ostras, aquí sí que creo que realmente hay una oportunidad. Fue una de las primeras personas que cogió y empezó a invertir dinero en lo que era Google AdWords para intentar promocionar su empresa. Y lo que pasó fue esto. Pues en un principio, solo utilizando Google, metía €1 y Google le devolvía 5 en volumen de negocio. ¿No? Esto es una máquina de dinero, un chollo. O sea, de golpe se dio cuenta de que, ostras, ya he encontrado un modelo de negocio. Realmente ahora sí podré expandir mi empresa y podré hacer que tenga pues, un montón de sedes en todo el mundo. Y esto fue solo con una prueba. Pero al cabo de 3 años, pues ya no solo ponía €1, sino que ponía a lo mejor 5.000 o 10.000 cada mes o lo que sea, pero ya no le devolvía 5, le devolvía 2,5. Pero igualmente era un retorno extraordinario, de modo que pudo hacer crecer su empresa. Hasta el punto que acabó por dejar de tener unas instalaciones físicas para poder trabajar desde cualquier lugar y poder realmente manejar el negocio, pero con un miedo que se empezaba de algún modo a cristalizar, que es que ahora, por cada euro que ponía muchos, ya no le devolvía ni 5 ni 2,5. Google le devolvía 1,1. ¿Y qué es lo que pasó? Siguiente paso, pues que se tuvo que volver a casa. Porque hubo un día en el que puso €1 en Google y Google lo que le devolvió fue 0,8. Esto, que os he explicado, que es una caricatura, que al final no es más que para explicar lo que os voy a explicar ahora, pero que muchas empresas se han encontrado en esta situación, cuando una empresa se encuentra delante de esta situación, está fuera de mercado. Entonces, ¿a qué se debe el final de esta historia? Pues se debe básicamente a esto de aquí. Esto lo podréis ver, esta tabla, si la queréis mirar mejor en la presentación, pero lo que viene a explicar es que una empresa, cuando encuentra un canal publicitario, cuando encuentra cualquier canal publicitario, no importa, en este caso he puesto Google AdWords, pero cualquier otro, que da mucha rentabilidad, en la que tú inviertas 40.000 euros al mes o al año, no importa, y esto te genera un rendimiento, con el tiempo se van erosionando los márgenes. O sea, es algo que sucede de forma habitual. Cada vez el precio por lead sube, por lo tanto la rentabilidad baja. ¿Y por qué se da esto? Pues se da por algo que sucede en todas partes. No solo en el marketing, sino yo diría que es algo que sucede en el mundo en general. Sucede en un canal de marketing, sucede en un mercado y sucede a nivel de civilizaciones. Siempre hay un proceso en el que alguien se introduce, crece, se estabiliza y hay un declive. Y esto es precisamente lo que le pasó a la empresa de Juan.
pilló el canal de Google AdWords en el momento de crecimiento, o casi al principio incluso. Pero cuando hay una oportunidad de negocio, una de las cosas que suceden es que rápidamente la gente se entera, ya sea por publicidad, por comunicación o porque la gente se lo dice entre ella. ¿Y qué acaba pasando? Pues que el mercado se satura. En cuanto se satura, la competencia aumenta y los márgenes bajan. Y esta es la razón y la explicación de lo que os he explicado. ¿Por qué hay empresas que acaban fuera del mercado? De hecho, he puesto el ejemplo de la agencia de viajes porque realmente en el ámbito de las agencias de viajes ha habido un destrozo total en lo que es con la aparición de Internet. De hecho, ha habido muchísimas que han debido cerrar y ha sido porque realmente las reglas del mercado han cambiado. Entonces, ¿cuál es la solución a este escenario? Aunque todo esto que os he explicado es una simplificación, me sirve para ilustrar lo que os quiero explicar ahora. ¿Cuál es la solución a este escenario? Pues básicamente hay dos. Una es descubrir nuevos canales de captación. Aquí he puesto el ejemplo de una mina de oro porque realmente es muy parecido. Cuando tienes un equipo de marketing que se dedica realmente a buscar nuevos canales de captación que te den rentabilidad, no solo puedes depender de uno, sino que tienes que ir encontrando varios que cuando uno se te agota, pues inviertes el dinero en el otro. Y es un juego de ir trabajándolo. De golpe descubres un nuevo filón y lo que tienes que tener es la boca cerrada y no decírselo a nadie. Porque a la que se lo dices a alguien, eso se agota rápidamente. Y entonces es lo que ha pasado. Es decir, primero está Google, luego Facebook como canal también de captación y muy rentable para algunas empresas, y van saliendo nuevos canales. Pero al que me quiero referir sobre todo es a este de aquí, a la creación de canales propios de captación, de marketing y de ventas. Hoy no voy a hablar de ventas, pero si estáis interesados en todo lo que os voy a explicar cómo se traslada a las ventas, os recomiendo que os suscribáis a nuestro blog, en Inbound Cycle, porque este año vamos a hablar mucho de este tema. De hecho, va a ser el tema del año. Es el blog de Inbound Cycle. Si entráis en nuestra página web, esta es la empresa. Vamos a hablar de un canal de captación propio de marketing. ¿Qué es un canal propio de captación? Pues fijaros, lo que os he explicado antes, la manera como tienen las marcas de conseguir relevancia, de conseguir audiencias, en su gran mayoría, no todas, porque hay algunas que ya tienen muy inculcado este concepto, lo que hacen es, van a soportes publicitarios, invierten dinero ahí o se gastan dinero ahí para obtener un retorno. Pero lo están alquilando. O sea, cuando tú te vas a Google, lo que estás haciendo es alquilarle un espacio publicitario. Cuando te vas a la televisión para que aparezca un anuncio, estás alquilando un espacio publicitario. O en una revista o en cualquier otra empresa que su modelo de negocio precisamente esté en el de crear sus audiencias para luego alquilar los espacios publicitarios. Pues de lo que estoy hablando es de que una solución a este mal es precisamente que cada empresa cree su propio canal de captación. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace con el inbound marketing. O sea, el inbound marketing al final es una metodología de marketing que viene a resumir en una palabra lo que os estoy explicando. Es una metodología que lo que hace es permite a las compañías individuales, empresas que no son de un gran tamaño, a crear sus propias audiencias. Audiencias que le pertenecen, que en el momento que se quieren comunicar con ellas, no deben pasar por caja y pagar para recibir una audiencia. De hecho, muchas de estas técnicas ya las conocéis. Hay muchísimas. De hecho, el SEO, ¿no? La captación de tráfico orgánico, formaría parte de estas técnicas. O la captación de tráfico a través de las redes sociales, o a través de referrals, o a través de muchas otras técnicas. Realmente el inbound marketing es un conglomerado de técnicas de marketing online, y digo un conglomerado, que para que esto funcione de una forma acelerada, hay que coordinarlas de una forma muy específica. O sea, que no es un tema sencillo, es un tema complejo, que al final lo que te acaba permitiendo es tener una fuente de captación en la que acabas generando un gran volumen de visitas y hay toda una serie de procesos en medio, que si queremos entrar en el detalle aquí necesitaríamos mucho más rato para entrar en ello, pero que lo que te acaba generando al final de todo es un cliente. Y todo esto con un trabajo que no pasa por el pay-per-click, sino por otro tipo de estrategias. Entonces, cuando hablamos de crear un canal propio de captación y hablamos de hacerlo a través del inbound marketing, muchas de las personas con las que hablo y cuando hablamos en clase también de estos temas me dicen, bueno, ostras, pero es que realmente poner en marcha un canal de captación de este estilo requiere muchísimos recursos. Y es cierto. Por esta razón, hay agencias como la nuestra o empresas que lo montan directamente en sus equipos, montan grandes equipos de marketing. Pero la realidad es que la esencia de la creación de un canal propio es realmente muy sencilla. Y realmente lo que me pidió David al venir aquí es me dijo, oye,
trata un par de ideas de valor o una única idea de valor que la gente se puede llevar. Pues realmente toda la base, todos los cimientos de lo que es una estrategia de inbound y una estrategia de creación de un canal propio de captación están basados en, de aquí, ponemos el número 3 en el primer lugar. La base es creación de contenidos interesantes, para nuestros clientes potenciales. Una empresa que vende un producto, que sabe quién es su cliente, si es capaz de generar suficientes contenidos de valor para su audiencia potencial y luego utiliza estos dos vehículos, un blog y una serie de canales sociales, que podría ser un par de redes sociales, esto lo que te acaba generando de forma natural, sin hacer nada más, es un canal propio de captación. Y os estiraríais de los pelos viendo algunos proyectos en los que una única persona, sin mucho apoyo detrás, acaba creando canales que realmente dan miedo. De hecho, en la oficina tenemos una chica que es una tecnóloga, que es una programadora de Python, que es un lenguaje de programación pues, muy específico. Cuando empezó a trabajar con nosotros, abrió un blog de Python. No hay demasiados en el mundo, y realmente lo que puso ahí, como es un tema que le apasiona, empezó a escribir temas muy concretos y muy específicos. Pues es bestial la curva de analytics que tiene. Lo que pasa es que esto es a nivel particular. Cuando tú esto lo trasladas a una empresa, lo que sucede es que estos procesos de aceleración normalmente no son suficientemente rápidos como lo que necesita la compañía para poder rentabilizar ese canal. Entonces ahí hay que como meterle mucha más leña al fuego. Pero realmente la esencia, o sea, si tenéis blogs en vuestras compañías, una de las cosas que nos encontramos muy a menudo es que los blogs al final están mal enfocados simplemente. O sea, no están los contenidos correctamente orientados para que se dé este fenómeno. Y precisamente está aquí la clave, es así de sencillo. Entonces, cuando se habla del inbound, al final yo lo resumo única y exclusivamente a la generación de contenido de valor que es interesante para nuestros clientes, utilizando un par de vehículos, un blog y un par de redes sociales. Al final esto lo que te genera es que con una inversión, igual que antes, da igual de 40.000 euros al año o 40.000 euros al mes, dependiendo de la compañía, lo que sucede aquí, a diferencia de lo que sucede en un canal de pago, es que mes a mes el precio por lead o el precio de adquisición de cliente va bajando en lugar de subiendo. Entonces, lo que acabas pasando al final es que las dos líneas se cruzan. Entonces, aquí lo que hay es una tabla comparativa. Esto es una estimación básica que vemos en nuestros proyectos de datos hipotéticos, pero podrían ser perfectamente reales, en los que las dos líneas se cruzan. La línea de precio de captación de clientes de inbound marketing versus un canal de pay-per-click, llega un momento en el que las dos se crucen. Y en ese momento es cuando realmente empiezas a tener una independencia potente de lo que es el canal de captación de pago. Otra cosa es que tu canal propio de captación te dé el volumen suficiente, que entonces esto es otra historia. Pero realmente es una de las cosas que deberíamos tener en cuenta. Entonces, ya para finalizar, o sea, realmente solo quiero que os quedéis con dos ideas. La primera es que realmente una obligación de las compañías hoy en día, de hecho, esto es una ola que viene con una fuerza enorme, de hecho vengo de un congreso en Estados Unidos donde nos han dado este premio ahora, en la que este concepto se está trabajando con una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque se ve la necesidad de que las empresas obtengan esta independencia versus los canales de pago. O sea, es una inversión que hacemos hoy para que de aquí a un tiempo, en el momento que uno de los canales se agoten, no nos quedemos pues vulnerables, indefensos, sino que tengamos un canal propio por lo menos que nos siga generando un rendimiento y nos dé la capacidad de maniobra para poder encontrar otros canales de pago que también nos sigan dando rentabilidad. Esta sería la primera idea. Y la segunda, que ya os la he repetido un par de veces, es que realmente para poderlo hacer simplemente nos tenemos que quedar con la idea del contenido de valor. Por lo tanto, es fundamental que en las compañías haya equipos de generación de contenidos valiosos, y hacer contenido valioso no es tan sencillo. O sea, realmente tiene que ser algo remarcable, algo importante que sea de interés para nuestras audiencias potenciales, nuestros clientes potenciales, y con esto lo que acabas es generando todo este canal. Y hasta aquí. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Hay que hacer una pregunta.
Tengo una pregunta, no sé si está muy relacionada, ¿vale? Yo creo que dependiendo del tipo de negocio no tienes que estar en todas las redes sociales, ¿vale? Pero tengo un poco de reto en mi equipo, en el trabajo, porque tenemos un cliente que hace un tratamiento innovador, que regenera tejidos con células madre, no sé qué, y dicen, vamos a estar en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, hay que estar ahí. Yo creo que no es correcto. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque te posicionas también en donde estás. ¿Dónde está tu cliente potencial? ¿Dónde te quiere ver? Porque si yo tengo artrosis de rodilla, a lo mejor no te busco en Facebook. Bueno, este es mi punto de vista, ¿eh? De hecho, de la manera que lo trabajamos nosotros es cuando comenzamos a desarrollar estos canales de captación, que por un lado tienen que ver con tráfico orgánico y otros tienen que ver con redes sociales, tenemos que elegir qué redes sociales trabajar. Y como al final hay un presupuesto limitado, nos tenemos que decantar por unas o por otras. Entonces, normalmente lo que hacemos es intentamos elegir una o máximo dos, donde veamos que realmente ahí están nuestras audiencias y las hacemos crecer. En el momento en que esas audiencias son suficientemente grandes, una de las posibilidades que sí que hay, y aparte es bastante efectivo, es que puedes mover usuarios de un lugar a otro. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que intentamos siempre convencer al cliente es vamos a poner foco sobre una red social, vamos a hacerla crecer y en el momento que ya esté teniendo un rendimiento y tenga un volumen suficiente, vamos a empezar a trabajar a las demás. Vale, pero en este caso, ¿qué redes sociales recomendarías? ¿Para qué? Para un negocio de... Es un tratamientos regenerativos, ¿no? Que Uh-huh. son psicoterapia, pero no son fármacos. Un tratamiento que te haces, que hace que regenera tejidos, es una medicina de innovación. Uh-huh. ¿Vale? Seguramente utilizaríamos Facebook, por la facilidad que permite hacer crecer los canales. Me sorprende porque estaba pensando en blog y en Vimeo, podemos credenciales. Bueno, también YouTube, por supuesto. Si lo entendemos como una red social, sí. YouTube, por supuesto, segurísimo. Pero como red social estricta, seguramente utilizaría Facebook por la capacidad que tenemos de modular el crecimiento de la plataforma. O sea, realmente en Twitter yo en una primera tentativa normalmente el rendimiento que nos da es mucho menos, por lo menos hasta ahora. Desde que tenemos la posibilidad de poner anuncios de otro tipo, sí que obtenemos un mayor rendimiento, pero no nos da el mismo rendimiento. Para que el contenido que genere sea valioso, ¿tenéis alguna metodología para, por ejemplo, entrevistar a los clientes y orientarles qué les interesa, qué no? ¿Cómo ayudáis a las empresas, que son las creadoras, entiendo, a saber sobre qué tienen que hablar? Normalmente, para hacer este tipo de trabajo, se hacen una serie de focus groups, al principio porque es un trabajo muy de prueba-error, en el que te reúnes con el equipo de marketing, el comercial, intentas invitar un buen cliente. Está bien que esté el CEO, si no es una persona que acapara mucho la atención y que acaba, pues, de algún modo anulando al resto del equipo. Y ahí se hace un trabajo de pensar, a ver, realmente quiénes son nuestros clientes y cuáles son sus necesidades. Incluso a mí me gusta decir cuáles son sus puntos de dolor. O sea, ¿qué dolor resuelves con tu producto? Y entonces normalmente lo que hacen los usuarios, bueno, normalmente no es lo que pasa, hacen búsquedas alrededor de sus dolores, ¿no? Alrededor de sus intereses. Es una manera más extrema de decirlo, ¿no? El punto de dolor. Entonces, los contenidos que hay que escribir es precisamente alrededor de esos puntos de dolor que tiene tu cliente potencial. Ahí es donde le vas a sacar más rentabilidad al contenido. Interesante. Hacéis varias personas y Correcto. hacéis la historia durante la compra, ¿no? El ciclo de compras. Hacemos un estudio de lo que llamamos el ciclo de compra, que es un concepto ahora más amplio que es el ciclo de venta, que es desde el momento en el que un usuario se da cuenta de que tiene una necesidad, que hace la primera búsqueda, que no es una búsqueda de compra. Normalmente en marketing online hablamos muchísimo del momento de la compra, ¿no? Donde realmente el usuario, ahí hay muy poco tiempo, realmente, bueno, lo que comentaba antes, que no, realmente son momentos como muy trascendentales a la hora de la decisión, o sea, que no hay, en este caso es distinto. O sea, realmente, normalmente los procesos de compra, para según qué productos, los procesos de compra son más largos, hay un proceso en el que el usuario, cuando no conoce ese ámbito, se educa. Y en ese proceso educativo es donde los contenidos tienen mucho valor, porque realmente es ahí donde puedes resolver las dudas de ese usuario y lo estás impactando en contenidos que por un lado tienen el beneficio de que le resuelven sus dudas, por otro tienen un segundo efecto, que es que te están convirtiendo como experto en esa materia delante del usuario y estás haciendo branding.
Entonces el usuario, si realmente encuentra tu canal de contenidos como un canal referente en ese ámbito, va a volver o se va a suscribir a uno de tus canales y hay más posibilidades al final de que te acabe comprar. Entonces, hoy no he entrado en nada más, pero luego hay todos los procesos de automatización del marketing, que esto es otro mundo, pero que forma parte totalmente del inbound, que es que cuando captas el registro, entonces aquí empiezas con herramientas que automatizan todos los envíos de emailing y vas educando al usuario a lo largo del tiempo.